encontró el cuerpo salvajemente mutilado. Sacó el intestino fuera de la cavidad abdominal. Ni un cuchillo, ni un hacha, ni nada por el estilo. Tiene que ser algo destructivo. Una herida enorme. Estaban haciendo un cursillo. 8 presos con un funcionario. ¿Qué hace el funcionario? Nada. La gente pues tenía miedo hasta incluso de hablar. Fue testigo involuntario de algo. Un año después apareció un testimonio. Le contó que había presenciado el crimen. Hay un chivatazo. Dice que ve cómo lo han hecho. Especulaciones, sospechas. No hay un crimen perfecto, sino una investigación imperfecta. Sucedió en un lugar apartado, sin testigos. Como una persona muy amable y entregada a su profesión. La víctima, un guarda forestal que amaba a los animales. Me acuerdo de un detalle, que estaban criando un águila. Ese día los presos de la cárcel de Huesca estaban en la zona limpiando el monte. Tenía una trayectoria ascendente. La muerte es casi inmediata. ¿Pero tú crees que si van llenos de sangre, el funcionario no lo ve? Una persona es inocente hasta que se puede demostrar lo contrario. Hoy les mostramos contenido inédito que ha salido a la luz 30 años después. He recibido recientemente una carta. Pero, ¿quién mató a Pascual Garrido y con qué arma? Bajo un compañero y es que el compañero el que se lo encontró allí. Y encontró el cuerpo salvajemente mutilado. Está caído hacia adelante y que alrededor de él pues hay sangre. Incluso creo recordar que en el techo del sitio donde habían ocurrido los hechos pues había también restos de tejido y sangre. Tenía una trayectoria ascendente, visceró, es decir, sacó el intestino fuera de la cavidad abdominal. Eso no lo hace ni un cuchillo, ni un hacha, ni nada por el estilo. Tiene que ser algo destructivo. La víctima tenía unas lesiones, como es obvio, incompatibles con la vida, que afectaba a los vasos ilíacos de la extremidad, quiero recordar que era izquierda. Hablo de la descripción de la autopsia, naturalmente. Era una herida enorme, vamos. Ese instrumento tremendamente lesivo había cortado tejido óseo, dejando una separación casi de centímetro y medio, casi 2 centímetros. Con lo cual pues se produjo una exsanguinación en muy poco tiempo. Las lesiones que él tenía eran compatibles con que se les hubieran producido con una motosierra. Esa motosierra debió enganchar uno de sus dientes en el cinturón era un cinturón de metal, y debió enganchar ahí la motosierra, y como la motosierra gira hacia abajo para no salpicar al que está trabajando con ella, pues lo que hizo fue irse hacia adentro. Las lesiones que tenía eran tan graves y afectaban a zonas tan vitales, porque afectaban a las zonas de la ingle, pues ahí hay una arteria muy grande que lógicamente al seccionarse la muerte es casi inmediata. No hubiera tenido posibilidades, ni aun habiendo ahí un médico, de haberle prestado asistencia médica. Era un hombre que las personas que lo conocían describen como una persona muy amable y entregada a su profesión. Me acuerdo de un detalle, que estaban criando un águila entre él
y otro guarda forestal que había. Y le gustaban mucho los animales y en una caseta donde se cambiaban ellos tenía un halcón, lo estaba curando y subía a curarlo. Yo estuve en su entierro, claro, porque por arropar un poco a la mujer, aunque casi no hablamos con ella porque estaba muy mal, muy mal. Lo conocí cuando vinimos a vivir aquí todos, que éramos bastante jóvenes, y ellos pues estaban muy recién casados. Ya me contó que estaba muy feliz, que precisamente vino aquí porque sacó lo de forestal. El día 2 de abril de 1991, Pascual Garrido acude a la caseta forestal de Arguis. Ese día precisamente no tenía que trabajar, tenía fiesta y se encontró además con un compañero. Le dijeron luego que el compañero dijo, fíjate qué casualidad que no tenía que venir para nada. Y fue y le pasó lo que le pasó. La gente pues tenía miedo hasta incluso de hablar. Alguien tuvo que ver algo y nadie dijo que lo vio, o sea, nadie. Fue testigo involuntario de algo que le acabó costando la vida. Sí, los presos estaban allí porque estaban haciendo un cursillo de prevención de incendios. Labores forestales y que determinados presos, por las circunstancias que fueren, acudían allí acompañados de un monitor. Era el inicio de un proyecto muy hermoso para la inserción de los presos. Los presos estaban muy ilusionados, todos. Entonces era una puesta en libertad durante un tiempo. Tenían un protocolo de actuación donde había siempre una persona dirigiendo esos trabajos. Iban varios días y aquel día les tocaba ir. Se les estudia para ver cómo se comportan durante esa situación y entonces se les da oportunidades para preparar su vida en libertad. Había gente robo con fuerza, pero que no eran asesinos. Celebraban o pretendían celebrar el cumpleaños de uno de los participantes. Que se habían puesto en contacto con familiares. Se veía ahí con la familia, sabía la familia lo que iba a hacer y acudían allí. Parece ser que se movían con absoluta libertad. Cogían drogas, veían a familiares, ellos tenían esa posibilidad. El monitor lo que declaró pues fue que se estaba tomando una consumición en un bar que hay, como dice la sentencia, pues deambularon con el control que dice el hecho probado de la sentencia. No lo voy a analizar. El monitor, el funcionario, le daba esa herramienta porque había una plena confianza en ellos. Si no, no se lo hubieran dado. Motosierras, desbrozadoras, cuchillos, armas que pueden producir daño. Pero si estaban a punto de salir en libertad, en un tercer grado, y había esa confianza por parte del monitor, del funcionario. Estaba él a lo suyo y que debía tener confianza en sus discípulos o alumnos, o como los queramos llamar, o a lo mejor pues, debía haber habido más de un monitor. Abusó de esa confianza hacia los presos, precisamente por la confianza que tenía en ellos. Si él hubiese sentido algún tipo de amenaza o hubiese visto en los días anteriores algo raro, en vez de un funcionario hubieran ido 3 y hubiera ido un guardia civil, pero no fue así. 8 presos con un funcionario. ¿Qué hace el funcionario? Nada, simplemente estar.
La situación fue en el pueblo de Arguis, al lado de Monrepós, del pantano de Arguis. De hecho, recuerdo que estaba en Monrepós en obras. Es que la investigación se centró en los presos que estaban en ese momento en la zona. Se pensó en que no había otras personas que podían intervenir en los hechos más que este grupo de presos. A esos 8 presos se le imputan 2 personas más, uno creo que es hermano y el otro, vamos a decirle así, el socio, que eran un poco los que llevaban la droga a los familiares. Es que se ha hablado de muchas cosas, pero que son muy delicadas de comentar, claro. Y él o les debió de llamar la atención o amenazó con denunciarlos, es lo que dijeron las acusaciones. El arma en concreto no estaba a disposición del tribunal, no apareció a lo largo de la instrucción ni en el acto del juicio oral. Pese a que se hizo una búsqueda exhaustiva, nunca se encontró. Hubo buzos durante días buscando en el embalse pensando que habían arrojado el arma al agua y no se encontró. Lo primero es que no saben la cantidad de motosierras que hay. Hay unos que dicen 4 y otros 5. El dato ese se desconoce. Si son 4 motosierras o son 5. Pudo ocurrir que la tiraran al pantano, se hubiera podido encontrar allí, o que alguien la hiciera desaparecer del lugar. ¿Quién? Los procesados o... Claro, habría que... ¿Esa motosierra de quién era? Incluso se buscó en las obras de la carretera porque en aquellos momentos la carretera se estaba construyendo. Podría haber otras vías alternativas. Podría haber sido que había más gente allí en el lugar de los hechos, había otros internos y sin embargo fueron estas personas determinadas. Había personas trabajando en la construcción de los túneles que manejaban motosierras. Yo más no puedo decir. ¿No se puede descartar ningún tipo de vía de investigación? ¿Coincidieron temporal? Pues no lo sé. El móvil que se barajó por parte de las acusaciones es que había un trasfondo de tráfico de drogas. Tráfico de drogas. El guarda forestal había observado o fue testigo de alguna situación relacionada con el tráfico de drogas y que iba a dar parte a los responsables de la prisión. La principal hipótesis es que en esa caseta forestal o en las cercanías tenían lugar los intercambios de droga. Personas que estaban fuera de la prisión llevaban la droga a los presos que estaban disfrutando de la libertad que les daba el curso forestal. Pero algo falló en la investigación, o limpiaron muy bien el escenario del crimen, los presos volvieron a la prisión y se lavó la ropa con lejía. Entonces pudo desaparecer cualquier rastro de sangre que había. Cuando la policía llegó a la prisión, la ropa ya se había lavado y no se encontró ningún indicio. También eran otros tiempos, pero la sangre no es fácil que desaparezca, siempre queda un resquicio. ¿Pero tú crees que si van llenos de sangre, el funcionario, Germán me parece que se llamaba, no lo ve? ¿La Cruz Roja, que me parece que era el que transportaba, no lo ve? Por supuesto, las manos, el cuerpo, es decir, el asesinato fue muy, muy, muy macabro. Las pruebas pueden ser o confesión de los hechos, o confesión de alguno de los acusados, o pruebas objetivas. Entonces no había ADNs, no había pruebas objetivas. Este fue un caso muy complicado, porque hubo secreto de sumario, el secreto de sumario se prolongó durante meses, la investigación tropezó con muchos obstáculos y entonces hubo mucho hermetismo, pero bueno. De hecho, este caso se sobreseyó en la fase de instrucción. Se ha sobreseído porque no está claro qué pasó. No hay un crimen perfecto, sino una investigación imperfecta. Un año después aparece un testimonio que dice que su compañero de celda, que era uno de los presos que habían estado en Arguis, le contó que había presenciado el crimen. Hay un chivatazo. Parece ser que hay uno que dice, pues yo de eso sé mucho. Cuando ocurre ese chivatazo, a esa persona
Al chivato ya se le da el nombre en prisión de perra. Y entonces claro, alguien lo oye, da el soplo y se reabre. Le contó que desde un coche, desde el aparcamiento de un bar de Argüelles, él había presenciado como 2 de los reclusos sujetaban a Pascual Garrido y otro lo asesinaba con la motosierra. Esta persona fue investigada, se le decretó la prisión, que es el otro de los presos. Permítanme que no pueda decir el apellido por razones de datos personales. Esta persona incurrió en contradicciones. Eso que dijo que le había visto pudo responder a un afán de notoriedad. Se incurrió en muchas contradicciones. Esa persona que dice que ve cómo lo han hecho, él se exculpa y dice que él no ha participado por razones de alguna manera de descartarse él, de no querer saber nada. Declaró de esa forma, pero luego se desdijo. Que dijo que por qué en estos tiempos que estamos se puede reabrir un caso por un chivatazo de un preso que encima consumía heroína. Ese preso en su entorno lo que dijo era lo que ciertas personas en su momento, por ciertos beneficios que iba a obtener, dijo que querían que dijera. Entonces fue una mala investigación. Hoy en día ese caso hubiera salido. En el juicio creo que fue a lo largo, en los primeros días del mes de abril de 1995. En el banquillo se sentaron 6 personas, 4 eran presos, el grupo era de 8, se procesó y se acusó a 4 de ellos y 2 eran el hermano de uno de los presos y un amigo que habían ido ese día a visitarlo. A estos se les consideró cooperadores necesarios del crimen porque se consideraba que ellos habían sido quienes se habían deshecho del arma. Fue un juicio duro, muy duro. Lo recordaré toda mi vida profesional. Es uno de los juicios más intensos que yo he vivido, porque eran muchos los acusados, eran muchos los abogados, algunos de los abogados eran muy agresivos verbalmente, es decir, son muy incisivos. De hecho, 30 años después o 30 y tantos años después lo recuerdo bastante bien y sobre todo recuerdo la intensidad del juicio. Sí que fue muy intenso. Cuando a tu cliente le piden 30 años, pues la verdad es que tienes que estar pendiente de todo. Lo cierto es que en el juicio no había pruebas para someter a estas personas a una condena. Los acusados en todo momento negaron su participación y recuerdo la vehemencia con que uno de ellos, no recuerdo cuál, dijo: es que nosotros somos delincuentes pero no somos asesinos. La acusación es la que tiene que demostrar que tal acusado ha realizado esto y esto. Estaban varios haciendo cosas, pero claro, no se sabe qué hicieron todos, si fue acometido, tal como dice la sentencia, por uno o por los 6. Parecía que el fallecido había estado sujetado por la mano derecha y por el cuello. Las lesiones que vimos, que eran superficiales, no eran muy importantes, estaban todas en el hemicuerpo izquierdo. Incluso la ropa que tenía estaba rota en el lado izquierdo. Por eso pensamos que él, su mano derecha, que era lo habitual, es que te defiendas con las dos, o si eres diestro aún más con la derecha, pues él eso no lo había hecho. Que uno lo sujetó, que otro le rajó, que otro le cogió por los brazos, que el otro le cogió por las piernas. Suponemos que la mano derecha está bloqueada, sujeta de alguna manera, y además, como tiene unas lesiones en el cuello, pues está sujeto por el cuello. Necesitábamos saber la data de la muerte del guarda forestal, el momento de la muerte. Según qué momento hubiera ocurrido, los presos
no habían tenido tiempo de llegar desde el centro penitenciario hasta Argüís. Cuando los presos llegaron a Argüís, al pantano, ya se había producido la muerte, es decir, el guarda forestal ya había muerto, con lo cual no era posible que los presos participasen en este hecho delictivo. En base a eso, pues yo creo que pudieron constatar que se había producido la muerte en poco tiempo respecto de que había desayunado el fallecido hasta que se produjo el hecho luctuoso. Sin embargo, el tribunal lo minimiza, viene a decir que no saben si después del desayuno ingirió algún alimento, que eso no ha sido probado. Lo cual daba lugar pues para todo tipo ya de especulaciones, sospechas y contradicciones. Había varias claves, una de ellas la de la caseta, a mí me lo preguntan y digo que es imposible. La caseta también, tenga en cuenta que como teóricamente tenían que estar vigilados por un monitor y se sabía cuál era el circuito de trabajo, nosotros necesitábamos saber en qué sitio se había producido. Y ahí hubo contradicciones porque efectivamente se vio sangre en la caseta y creo que los médicos forenses dijeron que fue dentro de la caseta y sin embargo había otras tesis. Porque una cosa es dónde lo encontraron y otra cosa es que el recinto era lo suficientemente amplio porque había una caseta y luego pues había unos espacios abiertos. Me preguntan si una herida de esas dimensiones, si se hubiera producido en un recinto cerrado como una caseta muy pequeña, si hubiera producido signos evidentes y si por qué se produce una hemorragia cataclísmica. Y el lunes termina el juicio con los informes, la última palabra que se concede a los acusados. Hay sentencia absolutoria y que los excarcelan. En el fallo determinan que el preso que dijo haber presenciado como dos lo sujetaban y otro lo mató, desde el lugar donde dijo que lo había visto, no lo podía haber visto. No nos han permitido llegar en conciencia, las pruebas que nos han aportado las acusaciones, a un estado de certeza moral sobre la efectiva participación de los acusados en los hechos incriminados. No tenían el convencimiento de que pudieran haber sido los hechos tal como se relataban por las acusaciones. Que la sombra de la duda, tras intensas deliberaciones, no ha dejado de planear sobre el ánimo de la sala. Fueron absueltos tanto por el asesinato como por el tráfico, porque finalmente no se pudo demostrar que allí se estaba traficando con drogas. Fue la principal hipótesis, pero bueno, toda la investigación cayó como un castillo de naipes y al final... No podemos afirmar en conciencia, sin lugar a dudas racionales, que los acusados o alguno de ellos fueran quienes provocaron la trágica muerte con la que se iniciaron estas diligencias. Estuvieron horas deliberando. Tenían una vehemente sospecha de que las cosas ocurrieron como decían las acusaciones, o sea que fueron los presos, el móvil fue la droga, pero no había pruebas que permitieran certificarlo. La prueba rotunda, la prueba sólida. Sin pruebas sólidas no se puede condenar. No tienes certeza, hay que absolver. Pues claro, los puso en libertad inmediatamente. Se merecían ir al juicio, porque había indicios sólidos sobre su participación, pero no se han transformado, no se han plasmado en pruebas sobre la condena. He recibido recientemente una carta contándome un poco lo que se decía en prisión. La carta es de un preso
En su momento estuvo en Huesca y sigue preso. La carta dice que los presos fueron perjudicados, que en ningún momento fueron culpables, que no habían tenido nada que ver, que sí fue un asunto de drogas, nada con los 8 presos. Todo apuntaba, según los presos, a gente muy cercana a él. Y por dinero. Y se les fue de la mano. Pero al lado estaban los presos. Quiero decir... A Pascual Garrido no se sabe quién lo mató. ¿Se podían haber hecho más cosas? Insisto, no hay un crimen perfecto, sino una investigación imperfecta. Cuando se tienen un poco más indicios, pero que no se encuentran hechos que van más allá de una duda razonable, pues no se puede condenar a una persona. Si creemos en la justicia, no se puede culpar a nadie si los jueces han dicho que no hay pruebas. Una persona es inocente hasta que se puede demostrar lo contrario. Hay que ser muy serios en este sentido. Si hay una sentencia absolutoria, hay que respetarla la consecuencia. Más vale 100 culpables que estén en la calle que una persona inocente que esté cumpliendo condena. Quizá con los medios que hay ahora hubiera sido diferente a la hora de encontrar, no sé si restos de sangre o... Con las técnicas que hay ahora a lo mejor era distinto, es que han pasado 3 décadas. Es muy triste que este crimen quedara impune, que nunca vaya a pagar nadie por este crimen. Dicen que no existe el crimen perfecto, sino una investigación fallida, y yo creo que es lo que ocurrió en este caso.